película Coco, así que muy bien, a quienes lo han hecho los felicito porque ahí estuve viendo que eran varios. Ahí vamos con el Jambo nuestro. ¿Qué estuvimos viendo entonces la semana pasada, trabajando? La Antropología de la muerte. antropología de la muerte. Muy bien, la antropología de la muerte. Sobre la antropología de la muerte, ¿qué discusiones, qué reflexiones estuvimos haciendo? Por ejemplo, el tema de la muerte, ahí voy a compartirles, perdón que ahí les dejo de compartir para poder abrir las diapositivas. La antropología de la muerte, ¿desde cuándo el ser humano tiene conciencia sobre su muerte? ¿Qué estudia la antropología de la muerte? ¿Qué estuvimos viendo? ¿Siempre el hombre tuvo conciencia de su muerte o cuándo empieza a tenerla? A partir del Homo sapiens puede ser. Muy bien, Lucía, muy bien. A partir del Homo sapiens es que dijimos que empieza a haber una serie de cuestiones, incluso anatómicas y fisiológicas que se va desarrollando el ser humano, que le va permitiendo, digamos, tener una mayor conciencia sobre el hecho del fin de la vida, ¿no? De la muerte. Bien, muy bien. Y dijimos a su vez que ¿qué preocupación este reconocimiento, de alguna manera? Perdón que ahí retomo el Jamboard y después les muestro las diapositivas. Este reconocimiento de la muerte, ¿no? De los Homo sapiens, desde el Homo sapiens, ¿cómo se visibilizó? ¿Cómo se expresó? Digamos, ¿la concepción de la muerte siempre ha sido igual o fue cambiando a lo largo del tiempo? ¿Cómo se percibe la Cambiando. muerte? Bien, bien. Al igual que hemos visto en todas las otras unidades, ha habido cambios sobre las concepciones de la muerte, ¿no? Estos cambios de las concepciones de la muerte, ¿con qué tenía que ver también? Tenía relación con qué cosas que vimos en las unidades anteriores también. Con la antropología del Cuerpo. Muy bien, muy bien. Van a ver que es una unidad que tiene una íntima relación con la antropología del cuerpo. Porque decíamos que en la antigüedad, sobre todo, digamos, gran parte de la antigüedad, ¿qué pasaba, digamos? ¿Cómo aparece el cuerpo y cómo aparece la muerte? En lo que estuvimos viendo la semana pasada. Esperen que esto lo tengo que dar vuelta. Se retroalimentan entre sí. ¿Cómo aparecía la muerte, digamos? La muerte, si devenía la muerte en una comunidad, ¿cómo lo podían analizar esa comunidad? ¿Creía qué cosa que era? Lo han visto en las películas, por ejemplo, lo estuvimos hablando la semana pasada, por ejemplo, si devenía una peste, ¿qué creencia había que provocaba la mortandad de gran parte de la comunidad? ¿Qué se creía? Era un Un castigo divino, una Una maldición. maldición. Muy bien, la muerte como castigo divino o como maldición, ¿no? Si bien todavía, según el autor, se acuerdan que vimos que estamos viendo sobre todo a Philip Ariès, que es el autor que hace toda esta esquematización de la historia de la muerte, ¿no? Cómo ha ido pasando el tiempo y las comprensiones sobre la muerte. Yo ahí les voy a poner Philip Ariès, que es un autor clásico. Hay muchos autores sobre el tema de antropología y la muerte, pero nosotros hemos concentrado brevemente en algunas referencias de Philip Ariès y de ABT, que en realidad el artículo que yo les di sintetiza a Philip Ariès porque es un libro bastante importante el de Philip Ariès, así que no lo podríamos ver todo en la materia. Pero digamos, al principio entonces aparece esta idea de la antigüedad como un castigo divino. Bien, ¿qué comienza a pasar después en la Edad Media? Digamos, de a poco, ¿cómo comienza a entenderse la muerte? O sea, este autor habla de una muerte, sobre todo en estos primeros periodos, en la Edad Media como dos etapas, ¿no? Hay una primera etapa donde la muerte se dice que se habla de una muerte domesticada. ¿Se acuerdan por qué? Porque decíamos que si bien la muerte era de alguna manera algo traumático, siempre lo ha sido, pero ¿qué pasaba en esta etapa? Justamente porque había una fe, digamos, en una cuestión también divina, si se quiere. ¿Qué va a plantear este autor?
en realidad tenemos como tres etapas en la Edad Media. Hablan de también que varios lo pusieron en la película Coco, digamos, pero el tema es la muerte domesticada y clericalizada, que este autor se acuerdan que lo diferenciaba en algunos siglos puntualmente, ¿no? Para después tener el tema de, ya casi en el Renacimiento, de a poco se va a empezar a pensar la muerte individual, que es lo que va a primar también en la modernidad, aunque me estoy yendo muy rápido, pero estoy repasando lo que ustedes ya habían visto, hasta llegar en la actualidad, que qué decía el autor, que hablamos de una muerte de qué tipo. Medicalizada. ¿Cómo? Medicalizada, bien, una muerte medicalizada y también se habla de la muerte, no solo medicalizada, sino también se habla de la muerte, sería el reverso de la muerte domesticada, que este autor le pone. Muy bien, este autor, ¿no? Habla de la progresiva medicalización y también de la muerte invertida. ¿Por qué habla de la muerte invertida? ¿Y por qué sería tan opuesta a la muerte domesticada? Sería bien, estaría en la otra vereda. Porque ¿qué ha ido pasando, por ejemplo, con el tema de las ritualidades en torno a la muerte? ¿Son iguales que en otras épocas? Como que no? se empieza a rechazar la muerte, y antes Bien, no era así. muy bien, Ana Clara. O sea, hay una progresiva y cada vez más fuerte rechazo de la muerte y cada vez más en este proceso de negación. ¿Qué va pasando también con las ritualidades, digamos? ¿Son las mismas? ¿O no? No, todo se hace como más privado, cada vez más discreto. Bien, Valentina, ese es el eje, ¿no? El eje que está planteando es el tema de la ritualidad, el tema de la discreción, ¿no? Empieza a tener cada vez menor protagonismo el tema de, digamos, estas expresiones de dolor colectiva, de ciertas ritualidades que no es que se dejen de usar del todo, pero que no tiene las mismas características que a lo mejor veíamos antes, ¿no? A lo mejor una mujer que estaba de luto, no sé si ustedes habrán visto, a lo mejor en las películas han visto, una mujer de luto por muchos años vestida de negro, por ejemplo, o los familiares en general, expresando el dolor ante la muerte de alguien, digamos, esto ha ido cambiando. Bien. Eso estuvimos viendo así en líneas generales, como entonces, en base también a la concepción del cuerpo y a las instituciones que también fueron teniendo predominio, porque cuando hablamos de la muerte clericalizada, hablamos de una institución que es fuerte, digamos, en su momento, que es ¿cuál? ¿Cuál es? ¿De dónde viene clerical? Vamos, no sean tímidos, si esto lo saben. La iglesia. De la iglesia, claro, de la iglesia, muy bien, Martín. O sea, de esta progresiva importancia de la iglesia, de poco se empieza a perder, porque se acuerdan que acá hablábamos también del tema del cuerpo individual, ¿no? Como cada vez comienza a tener más importancia el cuerpo individual, y de a poco comienza a tener importancia también la ciencia, por eso empezamos a hablar de una medicalización. Entonces, acá si tuviéramos que poner algunas palabras claves sobre las instituciones que acompañaron estos procesos, podemos decir que en una etapa tenemos la iglesia como protagonista, progresivamente vamos a tener el tema de la ciencia, ¿no? Disputando de alguna manera el predominio o el poder de la iglesia en estos procesos. Bien. ¿Qué más vimos que se acuerden? ¿Algo más? ¿Se acuerdan que habíamos visto todas las culturas, digamos, se expresan de la misma manera ante la muerte? ¿Qué vimos en el videíto? ¿Qué se acuerdan? Por No, ejemplo, que la diferente cultura se representaba de diferente manera la muerte. Podía haber algunas similitudes, pero bien, generalmente diferentes culturas representan distinto la muerte, la sienten también diferente. ¿Se acuerdan que esto también tenía que ver con la conexión entre el tema de la muerte y la vida? Porque, por ejemplo, cuando veíamos algunas imágenes en India, no, por supuesto, todas las personas indias son iguales, pero muchas personas que viven en la extrema pobreza, ¿qué decía el video? ¿Se acuerdan qué decía? ¿Por qué añoraban la muerte en algunos casos?
Para reencarnar. Porque hay una, sí, porque hay una fe y una idea de la reencarnación, sí, sí, pero aparte porque la vida que vivían era algo placentero o no, digamos, sobre todo en estos grupos sociales tan extremadamente pobres. No, no era placentero. No era Hablaba la placentero, entonces, muerte para encontrar la paz, porque en la vida no la exactamente. tenía. Exactamente, entonces fíjense que no la muerte no se interpreta de la misma manera siempre, porque también tiene que ver con cómo uno vive, por eso hablaban de esta íntima conexión de la vida con la muerte, y también la experiencia del padecimiento, de los dolores, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos la antropología del dolor? Esto también tiene que ver con eso, ¿no? Los dolores no solo pueden ser físicos, pueden ser también simbólicos, materiales, tener una materialidad, y todo esto va a hacer que la muerte se interprete de diferente manera, ¿no? O sea que fíjense la complejidad de cuestiones que se vinculan, desde cuestiones religiosas, cuestiones culturales, cuestiones económicas y materiales de la persona ante la muerte, también el nivel de instrucción, ¿no? Porque ustedes fíjense, a lo mejor una persona que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un médico a lo mejor sabe que tiene una enfermedad seria? ¿Lo vive probablemente de la misma manera que otra persona? ¿Qué creen ustedes? No, porque es como que sabe más y sabe lo que le puede pasar o lo que no le puede ir pasando. Bien, y a veces es peor, porque a veces cuando uno sabe que las consecuencias que pueden devenir, a veces puede sufrir más que una persona que a lo mejor está ignorando. No quiere decir con esto es que haya que me entiende mucho menos, porque si no los profes de bioética acá no nos van a sacar la roja, digamos, pero digamos, no es eso, pero evidentemente que a veces puede ser más complejo porque el médico sabe los posibles síntomas que puede empezar a tener, puede interpretar los estudios, etcétera, etcétera, por más que tiene su propio médico, digo, el médico, su propio médico de cabecera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, esto en líneas generales algunas de las cuestiones que habíamos visto. Ahí dejo de compartir acá y retomo las diapositivas a donde las dejamos. Que habíamos visto, bueno, esto se acuerdan que habíamos visto, el tema también de la preocupación por la tanatomorfosis, estuvimos viendo también esto de los siglos, ¿no? Como a poco comienza a tomarse una conciencia mayor de la muerte individual. Acá en el medio, fíjense que nosotros, estas dos que habíamos puesto acá, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la muerte invertida en realidad estaría al finalizar? Esto es lo último, por eso esto capaz que se los tenga que, bueno, volver a pegar al hilo de diapositiva porque está confuso, si no. Y después el tema, lo que no vimos los otros días era el tema de los entierros y por qué es un tema, digamos, para estudiarse también, porque en realidad tiene grandes implicancias sanitarias. Por ejemplo, si ustedes piensan qué ha pasado ahora en la pandemia, que hubo varias imágenes de este tipo, ¿no? ¿A dónde, en dónde se enterró mucha gente? No piensen solo en Argentina o en Córdoba o en sus provincias, pueden pensar también en qué vieron en otras partes del mundo. ¿Por qué será clave pensar esto en materia de políticas de salud, el tema del entierro? ¿A dónde se entierra? Si es que no usa otros mecanismos, como puede ser la inhumación, por ejemplo, digamos, antes en otras culturas también se utilizaba el tema de la inmersión. Hoy en día el tema de la inmersión, evidentemente que es muy cuestionada por la gran contaminación, todo tiene un factor contaminante, digamos, la inmersión, ustedes lo habrán visto en algunas películas, ¿no? O lo vimos lo otro en el documental. ¿Qué sería la inmersión, por ejemplo? ¿Tienen idea? ¿Tienen idea o no? ¿No han visto esto en las películas? No. Bueno, por ejemplo, en unas épocas, bueno, a ver qué película se me viene así como para ver si la han visto. Creo que esta película de, ay, ¿cómo era Corazón? Bueno, es muy vieja, es una Corazón de León, no sé cómo se llamaba, que, bueno, hay una escena en la cual muere el monarca, digamos, entonces acostumbraban a ponerlo, digamos, como en una tarima, como lo que fuera flotando, ¿no? Incluso podían inhumarlo y sumergirlo, o sea, que se fuera por el agua, ¿no? Esto también se ha utilizado, ha habido muchas historias, una de las primeras armas bacteriológicas que se hicieron tuvo que ver con el tema de
y armas químicas y bacteriológicas muchas veces han sido las más baratas, porque a veces los enemigos, ¿qué hacían? Cuando querían afectar al enemigo, lanzaban el cadáver en el agua, y entonces eso evidentemente que contaminaba muchísimo los cursos de agua. Entonces, una lógica de algunas culturas era el tema de la inmersión, o por ejemplo, depositarlos de alguna manera en el agua. Por ejemplo, los otros días cuando vimos en la India, vieron que hablábamos de un río sagrado, de que sobre todo las cenizas, que ahí la gente se baña porque cree que, digamos, el sagrado está en compañía también de sus muertos, etcétera, y esto evidentemente que es muy contaminante, ¿no? Es muy contaminante. Pero esa es una posibilidad. Después está el tema de la inhumación. ¿De dónde vendrá el tema de la inhumación? Cuando se queman los cuerpos. Eso sería la incineración, digamos, pero si no, la otra es cuando uno entierra, digamos, claro, puede ir de la mano, por supuesto, uno puede poner una urna en la tierra, etcétera, pero hay distintos mecanismos. Bueno, pero ¿por qué, más allá de esto, por qué en la antigüedad era tan importante? Ya en la antigüedad comienza a plantearse esta preocupación, y venía porque les preguntaba si ustedes ahora con el tema del coronavirus habían visto algunas imágenes de donde se enterraban, se entierra en cualquier lugar, y sobre todo cuando hay una epidemia o una pandemia como la que hemos vivido nosotros. No, creo que los enterraban en una fosa, no sé cuántos metros tenía que tener para que no se transmita el virus, y estaban todos juntos en campos, al aire libre, ¿puede ser? Claro, y alejados, preferentemente alejados, eso por ejemplo se vio mucho, vieron algunas imágenes a lo mejor en Estados Unidos, digamos, tratado de estar alejados de algunos lugares donde hay poblaciones cercanas, ¿no? Esto ya viene, insisto, este tema del enterramiento, que estuvimos viendo algunos ejemplos, ahí veíamos esto de la posición fetal, etcétera, ya viene en Roma, digamos, son los primeros, habrán visto el tema, alguno no sé si habrá visitado alguna vez las catacumbas, ¿no? Que estaban ¿alguno las conoce? ¿Alguna vez ha ido y ha visto en Roma? No, profe. ¿No? Están las catacumbas, digamos que de alguna manera eran como los cementerios antiguos donde se depositaban las personas muertas. Ahí ven una fotito ahí abajo, ¿no? Que muchas de ellas son justamente han quedado subterráneas, digamos, y que muchas de ellas eran los antiguos cementerios. En estas primeras leyes romanas, ¿no? La idea era de que no estuvieran adentro de las ciudades por estas mismas cuestiones sanitarias. De hecho, por ejemplo, en Córdoba, si ustedes, bueno, muchos de ustedes piensen también en sus lugares de origen, digamos, los cementerios no siempre han estado adentro de las ciudades. En realidad, ¿a dónde solían estar? Los lugares donde ustedes están adentro, porque probablemente, a lo mejor que hubo algunos cambios en la ciudad, pero inicialmente estaban adentro de las ciudades los cementerios. No, siempre están a las afueras. Generalmente están a las afueras. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Córdoba, por hacer una referencia que algunos pueden conocer, sí fueron quedando muchos de ellos adentro, pero ¿por qué? Porque la ciudad fue creciendo tanto que ahora han quedado ahí, pero por ejemplo, acá en Córdoba está el cementerio de San Vicente, está más alejado, el San Jerónimo quedó en el medio del barrio, digamos, de ahí Alto Alberdi, ¿no? Entonces, ahí hay otra complejidad, de hecho, siempre el tema de lo sanitario, digamos, son problemas que tienen que ser atendidos por los filtros, etcétera, etcétera. Hubo una época que también en el tema de las iglesias, como a los otros días hablábamos de las películas norteamericanas o de la Catedral de Córdoba, hacíamos referencia, probablemente también en otras provincias, lo mismo, digamos, en las grandes iglesias o templos tienen personas enterradas. También en una época se asocia vestida del entierro vinculado al tema de la cercanía con Dios, entonces evidentemente, y el poder de la iglesia también, que era la que cuidaba de alguna manera por las almas, entonces estaban en las propias iglesias, ¿no? Y, insisto, de a poco hay cada vez más criterios de que estén fuera, digamos, de los ámbitos urbanos, pero vuelve, digamos, dependiendo de los casos, muchas veces la planificación urbana se ha ido expandiendo tanto, digamos, la mancha urbana de cada una de las ciudades, que en general suelen quedar incorporados adentro del ejido urbano, lo cual, bueno, requiere una serie de previsiones. Para ir terminando, nos quedan unas 3-4 diapositivas de este tema.
Hay un tema no menor que por eso también lo incorporamos, pero que no lo tocamos con tanta profundidad como lo van a ver después sin bioética, donde ahí van a ver el tema de la eutanasia, van a ver un montón de dilemas. Pero acá la pregunta sería de ponernos en situación de qué pasaría, cómo creen ustedes si alguna vez han pensado, si depende de la especialidad que les toque, ¿no? Pero, o que les guste seguir, pero si alguna vez se han puesto a pensar en la posibilidad de que alguna vez ustedes tuvieran que informarle a alguien, por ejemplo, una situación potencial de muerte de una persona. ¿Alguna vez lo han podido imaginar cómo podrían reaccionar, qué harían, o si no son ustedes, si han conocido a lo mejor médicos que les hayan contado algo de esto? ¿Qué piensan? ¿Qué se imaginan, sobre esta situación? A mí, profe, me tocó en época esta de COVID, que mi papá se sale COVID, cuando tiene que informar por ahí que, bueno, que falleció alguno de los pacientes, y bueno, sí, es muy feo. ¿Y tu papá te contó si usa alguna estrategia, algo como... Sí, que a él le parece muy importante que transmitirle, hablando de lo que es el COVID, ¿no? De lo que es la muerte en COVID, transmitirle la paz, digamos, a los familiares del paciente y digamos, que puedan, digamos, sentirse bien y transmitirle que se fue en paz, que siempre supo que los familiares estuvieron preguntando y presentes. Ajá, bien, esto, ahí resalta el tema de los familiares preguntando y que estuvieron presentes. Yo les voy a decir por qué, porque tiene que ver con un concepto que vamos a ver después. Muy bien, Nacho. ¿Hay alguien más que haya escuchado, que se imagine qué haría? Sobre todo, por ejemplo, es distinta la situación de una persona, digamos, porque hay distintos tipos de muertes, claro está, los otros días no lo hablamos a esto, pero evidentemente no es lo mismo, por ejemplo, la muerte por COVID, donde sabemos que socialmente ha habido como digamos, un proceso, entre comillas, de concientización o un duelo, entre comillas, colectivo, ¿no? Donde sabíamos que socialmente estábamos expuestos a este riesgo, ¿no? En esto de que hablábamos, ¿se acuerdan del concepto que lo vimos en la parte de ambiente y salud? Había mayor conciencia del riesgo, que eso se llama, ¿qué concepto era? Body risk. Muy bien, Martín. En body risk había más conciencia de eso. A otras situaciones en las cuales, por ejemplo, a lo mejor el paciente no ha muerto, digamos, sino que uno tiene que anunciar de que a lo mejor la enfermedad es incurable, que todavía científicamente no tenemos las herramientas para curar, digamos. ¿Alguien conoce de esas situaciones, aparte de lo que contó Nacho? ¿Cómo creen que reaccionarían aunque no conozcan? ¿Se han puesto a pensarlo en...? Profe, me pasa ponele, mi papá trabaja en terapia intensiva. Sí. Y le pasa igual que lo que contó Nacho, pero creo que también uno se termina siendo, por así decirlo, un poco más frío o como desapegándose un poco de eso, sino es como sufrir con la familia, y creo que no está bueno. ¿Y ustedes cómo creen que será la actitud, el trato, cómo creen que será eso? Porque ahí, por supuesto, ahí ustedes están hablando también del rol de médicos, ¿no? De uno con la sensibilidad humana, evidentemente, de cómo uno le afecta. ¿Algo más que piensan que en torno a esa situación o nunca lo pensaron como parte de la profesión? Que tiene que ser lo más humano posible. Por ahí no tiene que ser tan técnico al momento de decirlo, sino tratar de empatizar y ponerse en el lugar de la familia todo el tiempo. El tema de los tecnicismos, ¿no? Que a veces sí, no se comprende. Bueno, evidentemente que no hay una fórmula, ¿no? No hay una fórmula, pero sí hay, bueno, una serie de dilemas acá, una de las bibliografías que les puse hace un tiempo, pero después ustedes lo van a profundizar en bioética, donde ahí sí van a tener muchas más herramientas que lo que les da esta materia, que es muy introductoria en este aspecto. Pero un primer dilema que puede tener un médico, sobre todo cuando el paciente, digamos, uno no puede resolverla porque no hay cura de esa enfermedad, un primer dilema es: ¿informa o no informa la verdad? Hace unos años atrás, estoy hablando de generaciones mucho más atrás, en general había un criterio que era a lo mejor no informar, ¿no? Hoy en día esto ha ido cambiando, ¿no? Ahora bien, no es que haya una sola regla, sino de que en general me parece interesante esto que plantea Ibáñez,
hay que ver también qué quiere el paciente, ¿no? Por eso también el tema y la familia, porque ahí dice, a quien quiera busque y pide información, ¿no? Esto es como muy importante. Por supuesto que lo mejor a veces es el tema de la verdad, pero también si el paciente no quiere saberlo y lo expresa de esa manera, el tema es, bueno, el dilema es, ¿decimos o no decimos si el paciente no quiere? Ahora, si el paciente quiere saber por qué, digamos, se le va a ocultar la verdad, ¿no? Entonces, no sé si quieren ir haciendo comentarios y pueden ir haciendo reflexiones, no quiero que esto sea un monólogo. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Coinciden? ¿No coinciden? También está, profe, que por ahí el paciente quiere saber, pero el médico considera que le va a hacer mal que lo sepa. Bueno, claro, bueno, y ahí empiezan toda una serie de dilemas, ¿no? Ahí empiezan una serie de escuelas y corrientes, muy bien, Valentín, de aquellos, y también la particularidad del médico, ¿no? Hasta dónde quiere contar, ¿no? Y también este tema de los tecnicismos y el tema de la empatía, y a la vez, digo, por ejemplo, médicos que se encargan, por ejemplo, del tema paliativo o oncológico, o podrá ser como uno de los papás de uno de ustedes, de que hablaban de que es médico, digamos, de terapias intensivas. Bueno, todas estas especialidades tienen una complejidad y evidentemente que hacen hay un autor que vimos, ¿se acuerdan? Que hablaba del hábitus, ¿no? Habla de estas características, de estas cualidades que uno va adquiriendo y estas formas de ser, de habitar estos espacios y de actuar cuando se va desarrollando la profesión. Esto que ustedes decían, bueno, uno se va volviendo, se va haciendo como una capa, como una coraza, porque hay situaciones de tanto dolor que evidentemente que no es que uno como médico es una máquina, sino que uno también le afecta. Entonces, evidentemente que en este artículo, digamos, se plantea esto, el tema de que muchos problemas se potencian cuando no hay comunicación y cuando también hay muchos, a lo mejor por no querer informar, el paciente, digamos, tiene un montón de temores y no se anima a preguntar y a lo mejor la misma familia empieza a pensar un montón de cosas que no son por falta de comunicación, ¿no? Entonces, también esto, pero por supuesto que está siempre el tema a quien quiere y busque esa información, ¿no? Entonces hay un equilibrio, ¿no? Que hay que lograr, ¿no? Después el tema de, por supuesto, la importancia del acompañamiento. Esto que dijeron primero, ¿no? Creo que fue Nacho que dijo esto de la importancia, bueno, y también a las chicas, acompañar al paciente, ¿no? Qué difícil, sobre todo en estas especialidades, donde, por ejemplo, en el tema de los cuidados paliativos, donde hay que acompañar a un paciente que se va a ir deteriorando, que también va a tener miedo, que a lo mejor, dependiendo, por supuesto, también la enfermedad, ¿no? Pero que también puede tener, digamos, momentos de ira, y vamos a ver las fases, pero el tema de la importancia de la compañía, ¿no? Acá vamos a ver el tema de que esto no es menor, porque se han hecho diversos estudios también de que las personas que están más acompañadas hasta el final, ¿no? Saberse acompañados, saberse que todavía, digamos, la familia está pendiente de esa persona y querida hasta el final, no es lo mismo que una persona que muere en soledad, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Incluso el deterioro de hay diversos estudios hechos de las personas, cuanto más solas están, digamos, menos se acuerdan de ellos, muchas veces sobrevienen un montón de otras enfermedades que cuando hay una contención familiar, hay redes, etcétera, es diferente. No sé si conocen casos de este tipo. ¿Han escuchado? ¿Habían escuchado esto que estamos hablando o no? Sí. No, yo no, profe. Bueno, o sea, tenemos distintas situaciones. Ustedes saben de que esto es muy importante, por eso fue bastante traumático y cuestionado. Por supuesto que no todo el mundo estaba preparado, digamos, ¿quién pensaba que le iba a tocar vivir una pandemia? Pero se acuerdan, digamos, de cómo fue cambiando los protocolos de acompañamiento de pacientes ahora con el COVID, cuando al principio no se podía estar, porque evidentemente por un tema sanitario y había, digamos, muchas personas murieron solas. De a poco, después del caso que hubo, ¿se acuerdan que hubo un caso de una chica que su papá, digamos, quiso verla al final y bueno, hubo ahí un tema, digamos, de falta de autorización, ¿no? Entonces, como de a poco, progresivamente se empezó a cambiar y en el último tiempo al menos alguien podía, digamos, estar al final y empezó a plantearse, a revisarse algunos criterios. Esto, digamos,
también tiene que ver porque, bueno, ha sido como muy traumático el proceso, mucha gente que no pudo despedir a sus seres queridos en este último tiempo, por ejemplo, en el tema, ¿se acuerdan que no se podía ni siquiera velarlos a las personas? Entonces, directamente se cerraba el cajón por temas sanitarios, evidentemente, y lo traumático que esto ha sido para muchas familias, ¿no? Entonces, este cuidado del tema del acompañamiento es fundamental hasta el final, y por eso también existen los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos de alguna manera empiezan a tensionar esta idea de la muerte invertida, ¿no? De tanta discreción, tanta privacidad, tanta poca expresión también del dolor, y de a poco comienza a cuestionarse, y aparecen estas líneas también dentro de la medicina mucho más humanas que tratan de mejorar la calidad de vida aún cuando sea el final de la vida de una persona. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Y la pregunta que tengo para hacerles es, ¿qué creen entonces con el tema de los médicos? Que ustedes dicen, bueno, nosotros los médicos también nos afecta. ¿Y qué deberá hacer un médico ante esto? O sea, porque ustedes decían, bueno, uno va haciendo esas capas, pero ¿esa capa se hace de la nada? ¿Habrá recursos que podrán utilizar los médicos para también cuidarse? Porque, digamos, nosotros, el que cuida también tiene que ser cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué podrá ayudar frente a esto? Yo creo que también tiene que ver, profe, como no el tipo de muerte, sino las circunstancias. O sea, por ahí hay como muertes que son como que el médico ya sabe cómo termina, o son más lógicas. Yo creo que afectaría más esas muertes en personas más jóvenes que uno no espera, o en circunstancias que uno no espera. Por ahí es una persona que tenía 80 y pico de años y tenía todos los problemas habido por haber, y bueno, bien, es un tema clave que planteas, ¿no? El tema de la muerte y sus circunstancias, ¿no? El tema es, acá, voy a ponerlo porque está muy bien lo que acabas de aportar, es que no todas las muertes se viven y duelen de la misma manera, ¿no? Porque evidentemente, por ejemplo, el tema de la muerte de un niño recién nacido, cómo se vive, con qué dolor, a una persona que vivió mucho tiempo, o una persona joven que uno no espera, o si la muerte fue trágica, por ejemplo, si fue por un accidente de tránsito, o fue, por ejemplo, por un tema, digamos, de violencia. Evidentemente que todos estos componentes van haciendo que el dolor sea distinto. Pero volviendo al tema, por un lado eso tiene que ver, claro está, digamos, también el médico probablemente su dolor sea diferente también, según si su paciente, digamos, es una persona mayor, que uno es esperable, que, digamos, a lo mejor hasta en sus defensas no sea lo mismo, digamos, que ya tenga menos defensas que otras personas, etcétera, a otra persona más joven, etcétera. Eso es importante. ¿Y qué más? ¿Cómo podrá cuidarse un médico frente a esto? ¿Cómo podrá hacer para que ese dolor, que también evidentemente esa sensibilidad que uno lo puede tocar, qué harán los médicos ante estas situaciones? ¿Cómo harán para apoyarse? ¿Qué creen ustedes? ¿Se les ha ocurrido? ¿Les han comentado? ¿Qué hacen? ¿Aceptar la muerte como tal? Sí, aceptar la muerte como tal, sí, por supuesto que en eso estamos tratando de racionalizar. Esta unidad tiene que ver con ver si uno puede racionalizar ciertas cuestiones que cuestan bastante, digo, ¿no? La racionalidad se mezcla un montón con las emociones y uno puede tener un montón de teoría, pero bueno, evidentemente que cuando uno las tiene, no quiere decir que con esto no le vaya a doler, claro que duelen, siempre nos va a doler, pero evidentemente tener otras herramientas para poder interpretar la muerte, ¿no? Son estas explicaciones que tratamos de darnos, que cada uno desde distintos enfoques, tanto desde la ciencia, desde la religión o de otros lugares, se trata de dar. Bien, sí, por un lado sí. ¿Qué más? Buscar apoyo en alguna, digamos, creencia, religión. Por ejemplo, hay médicos que pueden buscar apoyo, sí, tener creencias, por ejemplo, religiosas, más allá de que hay muchos que no, pero hay otros que sí, bien. ¿Qué más? Ahí van a ver que en este artículo, digamos, este autor trabaja algunas estrategias que se han usado en algunos sistemas, el sistema sanitario español. ¿Qué más creen que podrán utilizar los médicos para afrontar estas situaciones?
trabajarlo en terapia o con un psicólogo o algo de eso. Bien, en algunos lugares se hacen terapias grupales para médicos, ¿no? Sobre todo para médicos y personal de salud en general, ¿no es cierto? Que está expuesto a estas situaciones y que a veces ayuda, o lo mismo, digamos, grupos de pares, de tener grupos de amigos, sobre todo acá el tema de la comunicación, ¿no? De poder comunicar qué siento, esto de, a ver, hay un gran problema muchas veces en muchos médicos que este tema de esa sensación de omnipotencia, digamos, pero no en el mal sentido, sino que a veces creer que siempre les fue bien tratando a sus pacientes y en algún momento pasó que no se pudo, ¿no? Y eso confronta, y sobre todo las primeras veces seguramente que duele y mucho, ¿no? Pero el tema de poder comunicar, así como nuestros pacientes tienen temores, tienen miedos, etcétera, bueno, también el tema es qué nos pasa a nosotros, poder comunicar, ¿no? Y esto es un elemento clave de esta unidad, porque no solo lo vemos para poder interpretar a las otras personas, sino para poder también ver qué nos pasaría a nosotros en estas situaciones y cómo podemos afrontarla de la mejor manera posible, ¿no? Bien, entonces, estos son algunos de los componentes, ¿no? Que tratamos de pensar también en esta unidad. ¿Hasta acá vamos? Sí, creo que es como un poquito más tediosa esta parte, pero es importante hablarla. Y bueno, y después, perdón porque no borré los otros gráficos. Ahí estamos, borrar los dibujos, ahí está. Y después tenemos el tema de conocer tratar de interpretar a nuestros pacientes en este tema de la empatía, ¿no? Que nuestro paciente puede vivir por distintas etapas, ¿no? Puede haber una instancia, de ustedes a lo mejor ya no sé si lo vieron en otras materias, ¿lo han visto esto de las etapas? Si no, no me detengo tanto. No, profe. Bueno, por ejemplo, nuestros pacientes pueden vivir por distintas etapas. No todos los pacientes son iguales, ¿no? No es que sea una regla, pero en líneas generales, digamos, muchas veces pasa de que la primera instancia es esto de no creer que uno tiene eso, digamos, de esa enfermedad, o tratar de buscar todos los mecanismos para el mejor, este médico no sabe, me voy a otro, digamos, y hacemos interconsulta, y bueno, esto es normal, digamos, nadie quiere en principio reconocer que esté enfermo, y sobre todo este tipo de enfermedades que cuando son más terminales en algunos casos, ¿no? También el tema, y por supuesto puede pasar que el paciente en algún momento sienta este aislamiento, esa soledad, pero porque también es un proceso muy reflexivo, ¿no? De cómo fue su vida, de qué está pasando, de tratar de entender qué está pasando, ¿no? Después puede haber un periodo de mucha bronca, ¿no? De enojo con todo el mundo, enojo con Dios, enojo, digamos, por la impotencia de que nadie pueda ayudar, digamos, ante esto, ¿no? De a poco hay en algunos casos, como una progresiva, antes de llegar a la aceptación y la muerte, por supuesto que puede haber situaciones de depresión. Insisto, no son todos los casos iguales, ¿no? Hay casos de que, paradójicamente, no son los más, les digo porque justo ahora en mi familia estamos transitando algo parecido, y bueno, y tenemos un familiar que es la persona que está con esta enfermedad, que es terminal, y que ha tomado una actitud todo lo contrario, digamos, es una cosa como que de alguna manera quiere, que realmente, les diría que hablándolo desde una subjetividad personal, uno diría es admirable, ¿no? Porque realmente le da fuerza a todo el resto, pero al contrario, ha querido tener una mirada requete optimista y sabe, y le van informando cada cosa, y él está, que me quiero reunir para acá, que quiero viajar, que quiere exprimir la vida por lo que no haya hecho antes, ¿no? Pero no son los casos más comunes, no. Los casos más comunes, por ejemplo, yo he tenido otros casos incluso de familiares que sí han transitado por estas etapas, son como han sido muy estudiadas, de que se pasa por estas etapas, hasta que después se da este proceso de aceptación y muerte. Por lo tanto, también hay que entender las fases por las cuales pueden transitar nuestros pacientes y estar preparados para eso, ¿no? Tener paciencia. Y uno saber para poder informarle también a la familia, porque la familia también va viendo de que esa persona va cambiando su actitud. A veces está enojada, a veces está triste, a veces, bueno, hay distintos tipos de reacciones, ¿no? Y el tema de la aceptación y muerte no es algo fácil, claro está, hay personas que pueden, sobre todo estamos hablando de casos en los cuales hay una
temporalidad, digamos que la persona se entera que puede llegar a morir, ¿no? Es distinto cuando la muerte llega y no lo podemos pensar. Ahora, cuando la persona dice, bueno, vas a tener tanta tasa de sobrevida, bueno, evidentemente que ahí se despliegan una serie de mecanismos distintos, se entienden digamos, en qué momento estamos pensándolo a estas etapas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Bien. Ahora, después el tema de la aceptación y muerte, insisto, no todas las personas pueden aceptarlo de la misma manera. De hecho, hay psicólogos, por ejemplo, especializados en esta rama, ¿no? Que no solamente acompañan a la persona que va a morir en sus temores, en sus miedos, digamos, sino que también acompañan a la familia, porque a veces no son procesos fáciles. Entonces, la mayor parte de las veces no es fácil, pero también depende mucho de la actitud que tenga la persona, el paciente, y cuánto sea su aceptación de ese momento o no. Entonces esto también es bueno saberlo, porque a veces ustedes no tienen que pensar que son solo médicos solos en el mundo, sino que hay personal de salud, digamos, de distintas ramas, a los cuales ustedes pueden recurrir y puede acompañar y ayudar en estos procesos. Estamos, y bueno, los estudios, cuidados paliativos, hay una complejidad de actores intervinientes en estos procesos. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Sí o no? O perdí medio curso. Porque sé que es un tema difícil, pero bueno, también es importante hablarlo. Y bueno, esto ya de alguna manera lo estuvimos hablando, cómo han ido cambiando, ¿no? Los parámetros sobre el tema de este tema de la muerte más pública. Por supuesto que no todas las muertes son iguales, porque ustedes dirán, bueno, pero a ver, no sé, la muerte de un funcionario importante o de una personalidad reconocida, evidentemente que es muy pública, ¿no? Y no es tan privada como puede ser de otras personas. Claro está, porque también no es lo mismo cualquier persona, ¿no? Cualquier persona, digamos, las expresiones de dolor, etcétera, no son las mismas, ¿no? Entonces, pero sí ha habido algunos cambios. Fíjense acá, tenemos una mujer, ¿de qué tipo? Una mujer que está... Viuda. Una mujer viuda, mujer de luto, puede ser viuda o puede ser que falleció su hijo, pero es una mujer que está de luto, ¿no? ¿Y por qué hablamos de este paso, de esta muerte invertida que hablamos antes? Porque si ustedes habrán visto que antes, o a lo mejor lo hayan visto en las películas, porque ustedes ya no han vivido estas épocas, pero en una época, por ejemplo, esta idea de expresar fuertemente y públicamente el dolor era algo importante. Por eso vestir de negro era porque era mostrar el dolor ante esa comunidad, ¿no? Visiblemente. De hecho, por ejemplo, en una época, mi abuelita me contaba que en una época estaban las mujeres, ¿han escuchado el tema de las lloronas? ¿Han escuchado de dónde vienen, por qué las lloronas? ¿Quiénes eran las lloronas? ¿Puede ser que se contrataban a mujeres para que vayan y lloren en el velorio? Claro, en otras épocas, ¿no? Había que demostrar el dolor, ¿no? Era importante hasta socialmente, una persona que nadie la había llorado, ¿no? No era bien visto, entonces hasta se podía contratar a alguien, las lloronas, para que fueran a llorar, ¿no? Entonces fíjense, y con fuertes exclamaciones de dolor, ¿no? Había, si se quiere, una forma social de entender la muerte, ¿no? De a poco eso fue cambiando, ¿no? Fue cambiando no porque no haya expresiones de dolor, por supuesto que siguen existiendo, digamos, siempre hay una expresión de dolor, pero este tema de cada vez más, digamos, ya no es bien visto, que por ejemplo nosotros fuéramos a contratar a una persona que fuera a llorar a un velatorio, digamos, y en los velatorios también, también distintas culturas, por ejemplo, que ustedes sí han visto películas, vuelvo sobre las películas norteamericanas, porque bueno, justo son las industrias culturales que han hecho muchas películas que uno a veces ve, pero digamos, ¿qué particularidades tienen en las películas? ¿Cómo se muestra el tema de la ceremonia, digamos, de la muerte, a diferencia de otros lugares? ¿Qué pasa en esas películas? Antes de llegar a Coco. ¿Qué pasa? ¿Han visto alguna película sobre el tema de la muerte en Estados Unidos? ¿Han visto? ¿No han visto ninguna? Sí, profe, se hacen como, o sea, más fiestas, o sea, no fiesta, pero una reunión, digamos, que acá no. Una reunión social. Sí, muy bien, Josefina. Vieron que hay comidas, a veces, bueno, después se dicen unas palabras públicamente.
es distinta la forma, digamos, por eso les digo, cada cultura también expresa de manera distinta, es más pública si se quiere. En el caso nuestro, por ejemplo, el tema también, antes, por ejemplo, era mucho más, si bien ustedes dirán, bueno, pero si se hacía en la casa, muchos velatorios vieron que se hacían en las casas antes, ahora, ¿qué se utiliza en general? La sala velatoria. La sala velatoria, ¿no? Pero en una época era muy común y también que estuvieran en la casa, bueno, por eso depende de las culturas, pero lo que plantea este autor es eso, que de a poco esto que cada vez sea más privado, más discreto, ¿qué problemas puede traer? ¿Es tan positivo no comunicar tanto? No, porque es como que se lo va ocultando. Bien, no se lo acepta como una realidad que en algún momento va a pasar. Bien, o sea, lo que se han hecho distintos estudios y el tema es de que a veces el hecho de negar, a veces puede ser una negación o contener el dolor después ha traído problemas, digamos, no quiere decir que no, a ver, que no existan, digamos, siempre puede haber problemas, digamos, derivados de la psicología, psicopatológicos, después derivados por esto, pero cuanto más se reprime ese dolor, después trae otras consecuencias. Entonces, bueno, aparecen todas estas cuestiones de también tener el respeto y la paciencia de poder, digamos, aceptar que esas personas pueden estar dolidas. Por supuesto que hay límites, ¿no? Porque ya si una persona entra en una depresión, evidentemente no es que, digamos, hay un tiempo para hacer ese duelo. Ahora, si ese duelo se extiende demasiado, bueno, ya entramos en cuestiones de salud mental que hay que también irlas, digamos, de alguna manera monitoreando, ¿no? Pero en principio lo que plantean estos autores es que esto de que ni lo totalmente público ni lo totalmente privado, sino que la persona pueda, todo el entorno puede expresar su dolor, es algo saludable, si se quiere, ¿no? Entonces, no reprimirlo. Y por eso también es importante para los médicos, ¿no? Para que los médicos puedan manifestar también qué es lo que van sintiendo, que puedan comunicarlo, porque a veces puede hacerle mal el propio médico, ¿no? Y esto no hay una regla. Ustedes dirán, bueno, a ver, parece que, bueno, algunos han logrado ir haciendo esa, entre comillas, coraza, pero el tema es que esa coraza no sea digamos, que no esté ocultando por detrás un sufrimiento por no querer mostrar también la sensibilidad. Entonces tiene que haber un equilibrio en esto. Y lo último que me parece importante era charlar, porque esta película, digamos, yo se las propuse, no solamente porque hace unos años ha sido muy, muy conocida, sino porque hay una escena que me parece particularmente importante en la película, no sé si ustedes la recordarán, pero ahora vamos a charlar qué es lo que trabajaron ustedes. Yo les había propuesto esta película, no sé, porque los otros días me dijeron que prácticamente todos la habían visto, y de hecho vi que estuvieron respondiendo en el foro. Yo ahí les hacía algunas preguntas. Por un lado era esto de cómo se presenta, de lo que hemos visto, la muerte en la película de Coco, si hay una conexión y cómo se conectan los vivos y los muertos en la película, y bueno, y si podíamos vincularlo a algún periodo vinculado a Philip Arias de los que hemos estado trabajando. ¿Qué pudieron ustedes trabajar respecto a esto? ¿La pudieron ver? O si ya la han visto y todavía no han hecho la actividad del foro, digamos, ¿cómo parece presentar la muerte en la película Coco? Porque hay varios que lo hicieron en la actividad, por eso estoy preguntando porque sé que lo han hecho. La presenta de dos maneras. Ajá, ¿cómo la presenta Bárbara? Y la primera es cuando uno muere normalmente, cuando básicamente deja el mundo de los vivos y pasaban al mundo de los muertos, sí, pero seguían vivos de alguna manera porque las personas los recordaban. Bien. Cuando los olvidan por completo, esa era como la última muerte y después no sabían qué pasaba después de eso. Muy bien, Bárbara, empezaste por la clave, digamos, era eso, el tema del recuerdo, ¿no? Otros años me costó más llegar ahí, pero hoy vos llegaste rápidamente, muy bien. El tema del recuerdo, ¿no? El recuerdo parece que fuera una cuestión clave en la película, ¿no? El que moría realmente era aquel que ya no era recordado, ¿no? Eso, ¿en qué escena? ¿Se acuerdan en qué escena aparece eso? ¿Alguno se acuerda? Cuando el amigo del esqueleto que lo ayuda a Miguel. Sí,
Sí, sí, que vieron que no, el tema por eso era tan importante que pusieran fotos en los altares, que los recordaran, porque si no, digamos, iban desapareciendo. ¿Mm? Bien. ¿Algo más sobre cómo aparece la muerte en esta película? Una celebración. Aparece bien, un motivo de festejo, muy bien, Laureano. Evidentemente que no todo el año, pero hay un día especial, que es el Día de los Muertos, que es ahí donde se hace esta celebración y este reconocimiento muy fuerte a las personas muertas. Bien, bien. Y fuertemente, ¿en qué consiste justamente ese festejo? Que va de la mano de lo que planteaba Bárbara. En recordar a las personas que murieron. En recordar a las personas que murieron. Bien, muy bien. Y respecto, no sé si algo más sobre esta primera pregunta, pero esto que dijo Bárbara es la clave de lo que veníamos planteando, ¿no? El tema de los distintos tipos de muerte, de alguna manera, como estas fases del morir. Y ya vamos a ver por qué lo trabajamos acá. Entonces, ¿cómo se conectan los vivos y los muertos en la película? ¿Qué les parece? Cuando festejan el Día de los Muertos. Sí, cuando festejan el Día de los Muertos, bien, bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, qué pasa con los personajes que están muertos? ¿Qué particularidades tienen? ¿Que esos muertos, qué mantienen en el cielo, supuestamente? Y los recuerdos de la persona cuando todavía estaba viva. Sí, recuerdos, bien, y esto es por supuesto en esta ficción de la película, ¿no? ¿Qué más mantenían? Por ejemplo, este que aparece como el gran cantante, Las digamos. mascotas. ¿Cómo, Mía? Las ¿Perdona? mascotas. Bueno, las mascotas, mantienen las mascotas, mantienen también sus profesiones, por decirlo de alguna manera, que de alguna manera la han llevado al cielo, como este caso de esta persona tan célebre, ¿no? Tadeo, vos creo que querías decir algo. Sí. Que todo lo que se le daba, digamos, en el mismo día, como que los muertos podían bajar a la tierra de los vivos, y ahí los vivos como que le dejaban ofrendas, tipo ropa, lo que más les gustaba, y eso ellos se lo podían llevar al mundo de los muertos. Bien, que es lo que hablamos la semana pasada de algunas concepciones, esta conexión, ¿no? Entre la vida y la muerte, y en algunas culturas el tema de la ofrenda, ¿no? Para después esta continuidad, digamos, en el más allá, ¿no? Bien, bien. Y respecto al tema, no sé si algo más sobre esta pregunta, y la última pregunta que les hacía ahí era ¿con qué periodo creen que se podría vincular de Philippe Ariès? ¿Cómo aparece? ¿Qué periodo creo? ¿O qué concepción de la muerte, más allá que no coincida temporalmente en la cronología de Philippe Ariès, pero con cuál periodo de estos que vimos, estas etapas, creen que se vincula más? La muerte domesticada. Bien, ahí hubo otras personas que pusieron otras respuestas, pero está muy bien, Valentina. ¿Por qué crees que la muerte sería domesticada desde este punto, desde esta película? Por el ritual, por lo habitual, porque había una tradición y bueno, toda la familia se reunía. Creía en la fe de la resurrección. Bien, y los vivos los muertos no causan miedo. Fíjense ahí la clave de que dijo Valentina, los muertos no causan miedo, ¿no? Y esto de acompañarse, de poder compartir el momento, habla entre comillas, de una domesticación de la muerte que tiene, digamos, por ejemplo, en esta cultura, mucho mayor que la que tenemos nosotros, ¿no? En la cual es mucho más traumático y parece que no fuera bajo ningún punto de vista un motivo de celebración, ¿no? En todo caso es de alguna manera de memoria, de recuerdo, pero no de celebración bajo ningún punto de vista. Bien, ¿qué otras interpretaciones hicieron? Porque sé que hubo otros compañeros que hicieron otras interpretaciones también del momento. Anímense a argumentar, porque yo he visto hay otras respuestas. No, yo lo relacioné con la muerte clericalizada. Ajá, sí, hubo varios que... Como ¿Por una qué? vida eterna.
Bien, lo asociaron a esta idea de que hay una concepción, si se quiere, religiosa en el fondo de la esperanza en una vida eterna. Bien, bien. Por eso hay algunos que lo vincularon ahí. Por supuesto que la película, si bien tiene como muy, muy fuerte el tema de la domesticación de la muerte, ¿no? Pero también está latente el tema de, digamos, una cuestión clericalizada, ¿no? Porque si bien no aparece ningún, que yo recuerde, ningún sacerdote ni nada, pero sí está toda esta confianza en la vida eterna, ¿no? Y esto evidentemente que ha sido inculcado por la religión no solo católica, pero bueno, pues conociendo a México, digamos, es una de las religiones en las cuales es importante esta mirada. Bien, ¿hay alguien más que lo interpretó de otra manera esto? ¿Alguna otra interpretación tuvieron? ¿No? Bueno, a ver, ¿por qué les mostraba, y ahí vuelvo a las diapositivas, por qué les mostraba, les hice hacer este ejercicio? Porque hay un último concepto que me parece muy importante que ustedes conozcan, que es el tema de la muerte social. Y cuando recién empezamos la clase, uno de ustedes, de sus compañeros, dijo el tema de su papá, que decía la importancia del acompañamiento, digamos, y una de las chicas también. Y esto no es menor, porque fíjense, hace unos años a mí me llamó mucho la atención, la encontré después en internet, había una publicidad muy grande, que es esta que dice, hoy lo llamaste, y aparecía una pareja, digo, qué difícil debe ser para un publicista publicitar este tipo de servicios, ¿no? Y apelaba a esta pregunta, ¿no? Y dice, disfrútalos, hoy los llamaste. Y era bastante chocante para uno, digamos, le hace pensar, digamos, no porque esté mal elaborada, sino porque nos lleva a reflexionar un montón de cosas. Y la película Coco justamente y habla de un concepto que es la muerte social, ¿no? La muerte social no es solamente la muerte cuando la persona murió, sino que es la previa, ¿no? Esto que hemos estado hablando antes con ustedes del tema de que decían de que su papá les decía al paciente de que lo habían llamado, que supo que lo habían tenido en cuenta hasta el final, etcétera, etcétera. Esto no es menor, ¿no? Porque la muerte social, si bien en Coco hace referencia ya ahí al esqueleto que ya había muerto y que encima se olvidaban de él, ¿no? Esto hace referencia al tema de cuántas veces en las culturas que hoy en día tenemos, en la cual sobre todo hay ciertos grupos etarios en los cuales no solamente no son tenidos en cuenta por adrede o intencionalmente, sino porque muchas veces también la vida fue cambiando y mucho, ¿no? También el tema de lo laboral, etcétera, ha hecho que haya personas que cada vez sean más olvidadas. Y esto es un factor importante de enfermedades, incluso causales de muerte por la soledad, por la depresión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué refiere el concepto de muerte social? Dice, justamente hace referencia cuando la muerte social se da muchas veces antes, cuando, dice la persona o el individuo, dice, pierde parte de las competencias para establecer vínculos sociales con sus pares. Y esto, fíjense, por qué se da mucho en la gente grande. ¿Qué le empieza a pasar mucho a la gente grande en una época de su vida? Que a lo mejor lo habrán escuchado, puede ser de sus familiares, de conocidos. ¿Qué empieza a pasar cuando la persona es grande? ¿De qué empieza a hablar más? Y en general, bueno, sí, ¿cuál es el tema recurrente de preocupación y qué va perdiendo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué han escuchado? A lo mejor puede ser su abuelo o de alguien conocido. Las relaciones sociales. Bien, ¿y qué tipo, por ejemplo? ¿Cómo lo expresan? ¿Qué han escuchado? Y, profe, se lo van muriendo conocidos, gente que ellos veían como sus pares, entonces empiezan a pensar que los que van a seguir son ellos. Valentín, bien, eso es muy típico de que, primero que en muchos casos el tema recurrente comienza a ser la muerte, ¿no? A empezar a contar, digamos, a muchos de ustedes les habrá pasado que empiezan, ay, abuelo, no seas tan pesimista, entonces empieza a contar de que este murió, que el otro murió, o sea, todo el tema es o enfermedades o muerte, o, por ejemplo, el tema de esto, de que empieza cada vez a reducirse más la gente con la cual pueden tener como pares de contar historias que los unían como un colectivo, porque digo, también empieza a pasar esto de que uno cuando tiene cierta edad,
comparte muchas vivencias, que apela incluso diariamente a la memoria, porque forma parte de un colectivo de una época. Digo, es como decir, bueno, no sé, supongamos, ustedes a lo mejor en esta época van a tener el día de mañana que contar, no sé, ¿te acordás cuando íbamos a bailar y estaba tal cantante? O cosas propias de su época, ¿no? Y llega un momento en la vida en la cual las generaciones van pasando y esa gente con la cual uno compartía va desapareciendo y por lo tanto también no hay mucho para compartir. Entonces, y a veces no hay empatía intergeneracional. Entonces, lo que plantea la muerte social es justamente cuando esas personas cada vez más van perdiendo la posibilidad de hacer estos vínculos sociales con los pares, dice, quedando, bueno, esto es el mejor de los casos, dice, su ámbito social reducido al núcleo de la familia, en el mejor de los casos, y a veces son abandonados, esto puede provocar esta muerte social, es esta idea de ese olvido socialmente, nos olvidamos de que está ahí presente, y esas personas comienzan a sentir que ya no son útiles, que ya, digamos, no son tenidos en cuenta, y por eso venía de la mano y me parecía muy interesante esta publicidad, porque viene de la mano también de cuánto acompañamos a las personas en distintas etapas de su vida, cuánto los médicos acompañan también a los pacientes. Ustedes saben que hay muchos médicos que en esta instancia, por supuesto, cada médico reacciona también como puede, ¿no? Porque antes muchas veces no se trabajaban estos temas, y algunos dicen, bueno, hay algunos que les surge el hecho de la broma, otros de negar totalmente y ya no quieren prácticamente ver al paciente o derivarlo a otro. Hay muchos tipos de reacciones de médicos, por supuesto cada vez se va profesionalizando más algunas cuestiones, se van preparando, por eso hay ramas específicas, digamos, de cuidados paliativos, y hay toda una serie de estudios de todos los médicos, los intensivistas, bueno, hay los terapistas, digamos, hay un montón de estudios hoy en día cada vez más desarrollados. Pero esto es un problema no menor, ¿no? Yo recuerdo hace unos años también un familiar, me acuerdo que en la terapia intensiva, cada vez que íbamos nosotros, decía qué bueno que está siempre la familia, y contaba de un montón de casos de familiares que sabían que ese paciente iba a morir y estaba en terapia intensiva, a lo mejor en coma, no lo iban a visitar más. Y eso por supuesto que aceleraba un montón digamos, el proceso de degradación de la persona, ¿no? Entonces, el tema de la muerte social es muy importante. ¿Se entiende a qué refiere este concepto? ¿Se entendió o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, y por eso estos debates vienen de la mano fuertemente, digamos, bueno, uno de los autores que empiezan a trabajar estos temas es Elizabeth Kubler-Ross, con el tema de los cuidados paliativos, que dice, fíjense cómo lo define, digamos, dice, ¿qué buscan los cuidados paliativos? Dice, por el contrario, dice, se busca subjetivar al sujeto, dice, es devolverle por lo menos parte de su identidad social, mostrándole que a pesar de estar en el final de la vida o estar postrado, forma parte de un entramado de redes sociales, ¿no? Qué difícil, pero qué tarea. El hecho es de que no porque la persona esté por morir, quiere decir que esté muerta. Y esto es algo muy importante y deberíamos recalcarlo. No porque está por morir quiere decir que esté muerta, porque el mayor riesgo es de que esta persona experimente que es un muerto en vida. Y no, insisto, y no solo tiene que ver con las personas mayores de edad. ¿Cuánto pasa en otras generaciones? Incluso puede pasar en adolescentes, puede pasar en un montón de edades de la vida, en la cual los círculos, digamos, sociales, la persona lo va perdiendo y cada vez más se aísla, porque todos sabemos que el hombre es ante todo, el hombre y la mujer, bueno, de todos los géneros, todos los seres humanos, ¿qué son? Ante todo, ¿son seres? ¿Seres? Sociales. Sociales, ¿no? Y lo hemos descubierto tanto con esta pandemia, ¿no? Si algo quedó en claro es que nos cuesta y un montón estar solos, nos cuesta un montón, ¿no? Y por eso ahora estamos viviendo con tanta alegría los retornos que nos encontramos, que las fiestas, porque el ser humano es un ser social. Entonces, los cuidados paliativos, un gran trabajo que tratan de hacer es justamente eso, es de cómo hacemos para contener a estas personas que aún cuando estén por morir, todavía siguen vivos, y mejorar la calidad de vida aún cuando sean los últimos tiempos, ¿no? Entonces, me parece que esto no es menor, y lo que busca la antropología es poder, justamente para poder lograr esto, es necesario empatizar, es necesario conocer la particularidad de las distintas personas, sus distintas realidades de vida, también para poder acompañar hasta el final.
¿Se entiende entonces cuál era el punto de la unidad? ¿Para qué también vimos todo esto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, bueno. A ver, por eso vamos a ver, digamos, lo que vamos a ir viendo, ahora quiero mostrar una o dos cositas más, lo voy a retomar la última clase. En la última clase sí quiero integrarles todo para que vean por qué, digamos, comenzamos y terminamos en estas unidades, porque todo tiene en realidad un circuito. Pero tiene que ver con este tema del cuidado, ¿no? El tema de cuidar, que es, como van a ver en uno de los videos que les dejé, en la antropología del cuidado, que ahí es una introducción muy breve que hago en antropología del cuidado, pero sí el tema de la importancia del cuidado, no solamente desde el comienzo de la vida y a lo largo de toda la vida, sino también hasta el final de la vida, ¿no? Digamos, somos seres humanos sociales que sentimos hasta el final de nuestras vidas, y el tema es cómo hacemos para cuidar de distintas maneras, tanto desde el plano, digamos, desde lo material, por decirlo de una manera, de nuestra corporalidad, pero también desde lo subjetivo, ¿no? Desde lo emocional. Todas estas cuestiones, acuérdense que esto de la calidad biopsicosocial que hemos hablado tanto, el tema de salud, es fundamental en todas las etapas de la vida. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Sí, profe. Bien, y lo último que vamos a ver por hoy, y les dejo como tarea que vean el videito que es re cortito del tema de la antropología del cuidado. Ahí, bueno, ya después les voy a mostrar algunos aspectos que me parecen centrales, pero les quería mostrar un cuadrito para ver cómo ustedes, pensaban el tema de la relación de lo que hemos ido viendo en esta materia. Entre las últimas unidades. Yo acá lo que les comparto es un cuadro para que vean cómo todo en realidad tiene un sentido y todo se relaciona entre sí. Nosotros acá, perdón que quiero ver una cosita porque acá no se ve el tema, no se ve bien el tema de la muerte, pero bueno, lo hemos ido trabajando. Fíjense que nosotros a lo largo de esta unidad, de estas unidades de este segundo semestre, comenzamos a ver el tema de la antropología del cuerpo. ¿Se acuerdan que dijimos que en la antigüedad, sobre todo, cómo era la relación del cuerpo con la naturaleza? Justamente, aparecía de manera, ¿cómo era? ¿Cómo aparecía? Ya se olvidaron. Si no va a ser re aburrido esto que tengo que hacer un monólogo explicando, repasando todo. El cuerpo parecía integrado en la naturaleza. El cuerpo parecía integrado, muy bien Ernesto, aparecía integrado en la naturaleza y con la comunidad. Fíjense que este tema de la importancia de la naturaleza también se ve en el tema de la antropología de los sentidos. Si nosotros pensáramos, para que vean que en realidad si uno entiende el contexto, ¿para qué les he hecho este cuadrito? Para que entiendan que si uno entiende el contexto, la época, hay cuestiones que por más que ustedes se las olviden de memoria, pueden interpretar y deducirla, porque por ejemplo en la antigüedad, el tema es que en los sentidos hay una mayor dependencia también de los estímulos, entre comillas, naturales, ¿no? Hay una cuestión de tratar de captar estas sensaciones, ¿se acuerdan? Que recibían, no porque no le puedan otorgar un sentido, pero en principio hay una fuerte dependencia de la naturaleza. Nuestro cuerpo está expuesto fuertemente a la naturaleza. Y vamos a ver que en la antigüedad, por más que existieran diversos, a veces también diversas elecciones y construcciones de género, en general hay un predominio de esta explicación natural, ¿no? Y hay al menos en el discurso, hay una cuestión, a veces incluso hipócrita, pero digamos, fuertemente anclada en esta idea de la sexualidad como el único concepto, pero no porque no existiera como realidad, sino porque todavía en los discursos políticos, recién en los, son debates mucho más contemporáneos, donde el tema de la sexualidad parecía como el discurso, entre comillas, legitimante por esta idea de lo natural, ¿no? A su vez, si pensamos el tema de la enfermedad, que también lo vimos en la materia, en estas unidades, vamos a ver que predominaba una mirada como muy ontológica. ¿Se acuerdan que la mirada ontológica, en qué creía sobre todo como explicación, digamos, de las enfermedades? Las enfermedades se explican ¿por qué? Se explicaban sobre todo por maldiciones o castigos divinos. Por maldiciones, por castigos divinos. Fíjense que son cuestiones que exceden a los seres humanos, esto de como la naturaleza que lo invade, pero no pueden demasiado intervenir
¿no? Donde hay un ambiente fuertemente natural que invade la corporalidad del ser humano, lo invade en todos los sentidos, hasta, digamos, en las explicaciones de cómo entiende la enfermedad, cómo entiende su cuerpo y cómo, de alguna manera, fuertemente están permeando los sentidos. Ahora bien, dijimos, en la Edad Media, ¿qué comenzaba a pasar con el tema del cuerpo? Ustedes lo están viendo, así que es fácil, digamos, que lo veamos. Comienza a ver que, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, qué institución comienza a ser importante. Empieza a haber cada vez más una mayor importancia de la iglesia. Sí, entonces, muy bien, Amata. Entonces, a partir de eso, ¿no? Sigue habiendo un apego a las reglas comunitarias, el cuerpo sigue integrado a la comunidad, sin embargo, forma parte de una comunidad que está anclada en el tema también eclesiástico, donde es importante lo divino. Y fíjense que acá el tema, aunque no lo hablamos estrictamente así en la materia, pero el tema de las religiones ha sido todo un tema en las discusiones en torno al tema de sexo-género, ¿no? De hecho, hoy en día hay religiones que todavía no reconocen demasiado la diversidad de géneros y siguen ancladas a esta idea, digamos, de un lenguaje, una discusión de lo natural, ¿no? Por más que evidentemente hay sobradas situaciones donde hay diversas construcciones de género en las religiones, ¿no? Pero aparece muy anclado el relato de lo divino, parece que la cuestión de lo divino y esto de que el hombre, Dios creó al hombre y la mujer, parece que fuera una cuestión muy binaria, ¿no? Por eso fíjense, ¿para qué está hecho este cuadrito? Para que vean cómo todo se relaciona con todo, ¿no? Lo mismo el tema de la enfermedad, ¿no? Hay una mirada ontológica, pero sigue con algo que ya anticipó Ernesto, que tiene que ver, digamos, con, bueno, creencias de maldiciones, a veces antes era muy anclada en las cuestiones mágicas, politeístas, y acá comienza a ver, sigue habiendo creencias muchas veces que tienen que ver con Dios, pero ya más una cuestión monoteísta, ¿no? Hasta acá vamos, ¿se entiende por qué estoy haciendo este cuadrito o no se entiende? Sí, profe. O sea, bien, porque estamos tratando de relacionar para que vean cómo cada periodo explica todas estas cuestiones en base a qué instituciones son más fuertes, a qué comprensión tienen del cuerpo, y todo esto va permeando todo lo demás, ¿no? El tema también, el tema de los sentidos, que creo que me lo salteé, también el cuerpo, digamos, fuertemente anclado en lo divino, digamos, prácticamente el ser humano es, en este periodo, sobre todo en la Edad Media, digamos, todo lo que oye, todo lo que ve, parece que fuera, digamos, regalo, un don de Dios, pero es Dios que se refleja a través del ser humano, entonces no hay demasiada individualidad. ¿Se acuerdan que este concepto comienza a nacer justamente con el Renacimiento, ¿no? Ahí en el Renacimiento, ¿a quiénes habíamos visto? No sé si Fátima, alguien quería decir algo. Pueden interrumpirme tranquilos, por favor, porque si no... Nada querían decir. Bueno, a ver, en el Renacimiento, ¿se acuerdan? Empieza a haber una fuerte importancia del cuerpo individual, ¿no? Entonces, que por supuesto va a ser un antecedente para el periodo que va a venir, ¿no? Entonces, de a poco el ser humano va teniendo mayor conciencia y darle más importancia a su propio cuerpo y a sus propios sentidos, ¿no? Si bien todavía, como les decía, no hay una total legitimación discursiva en el tema social, digamos, de la discusión sexo-género, pero de a poco el tema de la libertad individual, ¿no? El reconocimiento de la libertad individual, de que yo tengo un cuerpo individual sobre el cual puedo intervenir, de a poco va a ir habilitando estas otras discusiones, ¿no? Pero todavía en el plano de la enfermedad sigue predominando una mirada ontológica, ¿no? Esta idea de que de a poco comienza a haber, por supuesto, una serie de hallazgos científicos donde ¿se acuerdan estas explicaciones de alguna manera que estaban fuertemente ancladas en lo divino o en el mejor de los casos en algunas cuestiones ambientales, pero todavía sigue primando todavía algunas explicaciones mágicas que conviven con lo religioso, y de a poco, cuando se comienza a intervenir cada vez más en los cuerpos, que comienza a aparecer sobre todo la posibilidad de hacer qué cosa. Cuando el mundo va cambiando y se va habilitando que se puede intervenir en los cuerpos, esto habilita que surja con más fuerza qué explicaciones. ¿Las?
que empieza a aparecer con fuerza en la modernidad, que también lo permite de alguna manera la exploración de los cuerpos individuales. Nos permite tener más conocimientos de qué tipo. Nos permite tener más conocimientos de la anatomía de las personas o del cuerpo de las demás personas. Claro. Y ahí va a empezar a salir una explicación más científica, una explicación dinámica de la enfermedad. Muy bien. Fíjense que, ¿por qué es tan importante? Porque de a poco, ¿no? Las explicaciones en realidad científicas cada vez comienzan a tener más posibilidades de ser, pero porque también se habilita, digamos, van cambiando los relatos, no solamente un cuestionamiento de la iglesia y de sus explicaciones, sino también la posibilidad de descubrir esa corporalidad del ser humano va cuestionando algunas cuestiones. Entonces, fíjense que acá el tema de esto del cuerpo empieza a cuestionarse el cuerpo como una máquina, ¿no? El énfasis en la razón, comienza perdón, no cuestionarse, sino comienza a plantearse el cuerpo más como una máquina que tiene un sistema donde la razón puede acceder a ello, y también esto habilita de que de a poco, ¿no? Sí, ¿qué va a pasar? De este mundo tan sensitivo que teníamos hasta ahora, donde, no porque ahora no existen los sentidos, por supuesto que existen, pero digamos, de este contexto, estoy buscando el lápiz y no lo encuentro, de este mundo tan sensitivo donde el hombre estaba muy, de alguna manera, dependía de ese entorno, de a poco comienza a tener en la modernidad fuerte importancia la razón. ¿Estamos? No obstante, fíjense que el tema de la discusión sexo-género es mucho más contemporánea. A pesar de todos estos hallazgos, todavía hasta esta época, todavía sigue anclado muy una mirada naturalista del cuerpo, ¿no? Pero de a poco, o sea, que este es si se quiere, el debate como más contemporáneo, ¿no? Fíjense que en general los demás han ido más o menos cambiando. El tema de la enfermedad de a poco empieza a aparecer una mirada dinámica, como muy bien dijo Ernesto. Claro, he elegido un bolígrafo evanescente y por eso se me va cada rato. Entonces, empieza a haber una mirada mucho más dinámica, como les dije recién, ahí no se me va a ir, bien. Y de a poco, en la modernidad comienza a haber un reconocimiento muy incipiente de los temas ecológicos, ¿no? Disciplinarmente como ecología, pero todavía sin una discusión demasiado fuerte, aunque acá quién estaba también en lo ecológico. Quienes son de la modernidad y comienzan a anticipar un poquito la ecología política. ¿Qué autores críticos ya en esta etapa comienzan a anticipar lo que después va a dar lugar a la ecología política? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué autores son propios, están en este periodo, digamos, en fines del siglo XIX, que los vimos a principio de año, y que van a retroalimentar el grupo que le tocó la ecología política? Engels. Muy bien, Marx y Engels ya van a estar en este periodo, pero ambos, o sea, estos dos autores que son clásicos, es el mínimo que quisiera que se acuerden al menos, digamos, Marx y Engels ya están en la modernidad. Lo que pasa es que estos autores de a poquito empiezan a introducir sus planteos, pero todavía no son tan fuertes, y, o sea, no porque no tengan solidez los argumentos, sino porque de a poco van a empezar a tener cada vez más influencia con los procesos organizativos de sindicalización de los trabajadores, etc. Entonces, vamos a ver que acá en la contemporaneidad, como ya veníamos de un cuerpo individual que cada vez más se va afianzando, vamos a ver que esto ya acá se toma, no es porque digamos, la contemporaneidad del cuerpo no sea individual, sí, acá claramente en un cuerpo individual también, por supuesto que todavía subyacen algunas cuestiones que rozan lo comunitario, que se siguen discutiendo, como por ejemplo se les ocurre que debate contemporáneo actual de hace unos pocos años atrás todavía cuestionaba que se sigue interviniendo comunitariamente sobre el cuerpo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no se entiende nada? ¿Se acuerdan que hace unos años atrás, ustedes ya lo han vivido, hubo una discusión muy grande que hasta el día de hoy, muchas, digamos, sobre todo viene de la mano de las mujeres? ¿Qué decían las mujeres sobre el tema del cuerpo? Que
cuestionaban que todavía no se había logrado fuertemente en algunos casos esto, digamos, de respetar el cuerpo individual. Los cuerpos hegemónicos de las revistas, publicidades. Sí, cuerpos hegemónicos de las revistas, muy bien, que por eso empiezan a cuestionar el cuerpo mercancía, ¿no? No porque no haya muchas mujeres que todavía escriben en esto, ¿no? Pero hay un fuerte cuestionamiento de estos cuerpos hegemónicos, parece que todos tuvieran que ser modelos tipo Barbie, ¿no? Esto era muy propio de la década del 90, ¿no? Esta aspiración muy fuerte, y no porque hoy en día no exista, por supuesto que subsiste, pero hay mayores cuestionamientos sobre esto, bien. ¿Y qué más? ¿Qué más en estos años se criticó esto, digamos, de estos mandatos que siguen afectando a los cuerpos? ¿Qué mandatos son propios de la creciente importancia del individual? Que se empiezan a cuestionar. ¿Qué más? Por ejemplo, el tema de las mujeres y el tema del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo. Este es un tema de que hace unos años atrás lo tuvimos en la agenda, ¿no? Toda esta discusión en torno a quién puede intervenir sobre el cuerpo de la mujer, bueno, cuándo se inicia la vida, etcétera, pero digamos, tiene que ver con esto de que hace años, imagínense si iba a estar hablando de esto en estos siglos. Eso no se hablaba, digamos. Esta idea, si bien se habla del cuerpo individual, no quiere decir que no se hiciera, es otra cosa. Digamos, que se haga o no se haya hecho el aborto, bueno, es otra cosa, la interrupción de los embarazos. Ahora, este tema es, digamos, se empieza a discutir fuertemente quién puede decidir sobre el cuerpo de la mujer. Es un debate muy contemporáneo. Lo mismo el tema de la discusión sexo-género. ¿Quién puede, por qué alguien tiene que decidir, digamos, cómo yo puedo expresarme en mi cuerpo y qué construcción de género hago y si quiero, digamos, ponerme tal ropa o no? Digamos, todas estas discusiones, lo mismo el tema del género, son todas discusiones que ponen mucho énfasis en esta importancia de la libertad de mi cuerpo, individualmente, de poder elegir, ¿no? La elección. Esto evidentemente que siglos anteriores no era tan fácil de plantearse en ese términos. Estas son todas cuestiones muy propias de este siglo, ¿no? Después el tema de incorporar un poco la mirada social, ¿no? Si nos hubiéramos quedado solo con la mirada, digamos, la mirada más inicial, digamos, la mirada ontológica o en todo caso la mirada dinámica, también sería muy difícil pensar en por qué estaría acertando el tema, por ejemplo, las discusiones de género o el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, si yo no tuviera en cuenta la dimensión social. ¿Por qué creen esto? Más allá de que lo diga yo, ¿por qué creen esto? Si es que lo creen, si no me pueden discutir. ¿Qué habilitó? ¿Por qué creen que la mirada social habrá habilitado otras cuestiones que no las tenían las anteriores? Un separamiento de la naturaleza o la iglesia, digamos, y meterse más en lo que sería la ciencia. Sí, meterse más en lo que tiene que ver con la ciencia, sí, pero a ver, lo que quiero decir es que, que lo social, digamos, haber incorporado la variable social, digamos, y las ciencias sociales, las ciencias en general, ciencias de distinto tipo, digamos, no solo las sociales, lo que permite incorporar esta dimensión social es cuestionar algunos relatos demasiado naturalistas que por el hecho de quedarse en lo natural no habilitan, si nosotros quedamos con esta idea de las explicaciones de solo biológicas, digamos, por ejemplo, no se diferencia, que hay un hombre y una mujer por las cuestiones anatómicas, o que, digamos, hay cuestiones como que por el hecho de poder conseguir todas las mujeres tienen que tener, etcétera, etcétera, evidentemente que la mirada social tiene una particularidad que es abrir a cómo las relaciones sociales de los seres humanos, el hecho de vivir diariamente, van haciendo de que estas explicaciones naturales se complejicen, digamos. Si yo no tuviera la explicación social, digamos, evidentemente me tendría que quedar solo con una mirada, con una lectura, pero la lectura de las ciencias naturales lo que empieza a plantear todas estas disciplinas es que están mediadas por la forma de vida de las personas. Si no, no tendría sentido, no deberíamos estar hablando, por ejemplo, del tema género, si no tuviéramos estas otras miradas.
porque se entiende, porque si uno se queda solo por un recorte de calificaciones, no con esto que quiere decir que sean malas, ni mucho menos. Estamos hablando de la complejidad, de cómo de a poco incorporar otras dimensiones analíticas desde otras disciplinas, ha habilitado también que se empiece a comprender la complejidad de los seres humanos que no solamente son ¿se acuerdan cuando hay una antropología del cuerpo? No solo somos un conjunto de miembros, de partes, digamos, materiales, sino que también la subjetividad, como seres humanos sentimos, pensamos, y toda esa complejidad ha sido trabajada en las disciplinas. ¿Se comprende por qué a dónde apunta la pieza de haber incorporado lo social? ¿O no? Pues si no, lo explico de otra manera. No entendí eso, obvio. A ver, lo que estamos diciendo es que, estudiar todas las dimensiones, no solamente entre comillas naturales, ¿no? Sino que los seres humanos han ido introduciendo en problemas, también planteando evidencias científicas de cuestiones que tienen que ver con sociales, con la forma de vivir de los seres humanos, que a lo mejor no se explican solo por lo natural. Digo, que si históricamente, digamos, más allá, por ejemplo, de que existan diferencias, digamos, anatómicas entre los seres humanos, que algunas pueden tener más tipo mujer y hombre, digamos, si no se hubiera tenido en cuenta la forma de vivir de las personas que estudian igualmente de las disciplinas sociales, evidentemente que no podríamos, digamos, habilitar pensar, por ejemplo, en el tema de cuestiones de género, porque digamos, el género es un concepto, una construcción, digamos, que tiene de la mano de otras disciplinas, una construcción sociocultural, política y económica. Si no existieran estas disciplinas, que también trabajan en el tema del vínculo de lo político con la salud, lo económico con la salud, etcétera, tendríamos un recorte de la realidad no completa. Por eso es tan importante articular las disciplinas, por supuesto, las ciencias naturales, las ciencias sociales, porque cada una de ellas tiene distintas explicaciones y nos permite entender desde una mayor complejidad al ser humano, ¿no? En todas las dimensiones que lo abarcan. Que evidentemente las cuales son importantes, las cuestiones biológicas son importantes, por supuesto, pero si yo solamente vayamos por el tema de las catástrofes. El otro día ya hablábamos. Las catástrofes son totalmente naturales. Si yo me quedara solo con una mirada natural que no veo la mano del hombre como interviene, me hubiera quedado en las letras del mejor de los casos de la ecología más clásica. Pero cada vez más, gracias por la visualización del problema, pero cada vez más el tema, digamos, de lo social y lo cultural y lo económico son necesarios para poder explicarlo de manera más compleja estos relatos que solo se quedan en la explicación natural. Digo, ustedes tienen una mirada mucho más compleja y tener disciplinas y tener una formación interdisciplinaria que si fuera la formación a lo mejor de los primeros dijo allá atrás hace siglos que a lo mejor estas materias más vinculadas a lo social ni la tenían. ¿No? Y eso se traduce en formas de entender la afección y de tratar a la persona diferente. ¿Se comprende lo que estoy diciendo o no? ¿Será lo mismo la formación de un médico, que estoy hablando de un médico que a lo mejor es un excelente biólogo, patólogo, no sé, un montón de profesiones que pueden concatenarse en la formación, digamos, del médico? A lo mejor es excelente, digamos, profesional en detectar químicos, etc. Ahora, si ese excelente médico, digamos, no conoce de estas particularidades, a lo mejor por diagnóstico pueden ser muy buenos, no llegar a ganar. ¿Por qué? Porque necesitamos distintas explicaciones científicas. Por eso hemos insistido tanto a lo largo de la materia de que tanto las ciencias de la salud, las ciencias naturales, etcétera, como las ciencias sociales, las ciencias sociales son ciencias también, digamos. Porque si no parece que hubiera solo la ciencia, a veces me dicen la ciencia, y la ciencia están pensando en términos naturales. No, todas ellas también son disciplinas científicas. Y enriquecen, digamos, la coherencia del ser humano, también han analizado que a través de otros debates, lo que pasa es que, claro, parece que esto es lo que vivimos, pero también se extiende, ¿no? Entonces, en esa mezcla es lo que queríamos mostrarles de que en la contemporaneidad empieza a desarrollarse progresivamente otras explicaciones, porque también empieza a haber una formación científica que incorpora lo social como una cuestión necesaria de tener en cuenta la vida de las personas, que incluye más allá solo de lo natural. Entonces,
Por eso también empieza el ambiente comienza a pensarse también de esta riqueza mediada por lo social, por lo político, por lo económico. Por eso podemos hablar también desde esta perspectiva que hemos visto a lo largo del tiempo, la ecología cultural, la política, etc. Hasta acá vamos. ¿Sí o no? Entonces ese cuadro que pretende hacer lo mismo cuando vimos el tema de la muerte, bueno, lo voy a repasar porque ya fue lo que hablamos hoy. Este cuadro lo que permite sensibilizar y ver es como en otra perspectiva histórica todo tiene sentido de hacer. Porque, digamos, incluso cuando hablamos de eso de esta última columna, hablamos del tema de género, que es alguna dimensión más contemporánea, pero también lo bonito de que a poco no solamente se pusiera sobre el énfasis en la razón, que sí es una cuestión muy moderna, sino que de a poco también en la contemporaneidad comienzan a plantearse la importancia, fíjense, aparece Freud con el tema del inconsciente, aparece el tema de la importancia de las emociones, de los padecimientos, y eso también indica que ahora no solo se piensa en un cuerpo objetivo, natural, sino también en el embodiment, ¿no? Este es un concepto clave de la subjetividad, también el contexto cultural de cómo es perfectando mi consideración del cuerpo. Y eso, que existe esta posibilidad de que no haya una conciencia exacta entre esto aparentemente natural, como yo construyo social y culturalmente como persona, como encajar mi cuerpo, digamos, hace que también puedo ver y una clara expresión de que tengamos diferentes conversaciones sobre el tema de, digamos, no hay presidencia en el tema de género. Entonces, se entiende como lo que fuimos buscando, cuál era un grupo. Les voy a dejar el video de la canción para que puedan volver a escuchar. Por ahí la interacción a veces también me meto en un montón de cosas, pero lo que queríamos en este cuadro era que si ustedes bien ustedes lo comunidades separadas, en realidad todo, si uno entiende la historia, comienza a entender claramente por qué fueron variando los distintos enfoques, que los hemos ido discutiendo, pero lo pueden poner en un contexto, entender de que esta institución son aisladas, eso es un producto diario, digamos. Si uno entiende qué pasaba en ese día, qué cambios sociales hubo, van a poder entender una vez sin tener que memorizar cómo se entendía cada uno de los aspectos. Y yo entiendo cómo se entendía en el web, pero si tenía incorporaciones como más naturales, que los seres humanos de España estaban todavía no había regresado a la ciencia actual, eso no era de más fanático como en el web, por representar sentidos, etcétera. ¿Se entiende otro? ¿A dónde habíamos todo? Bien, por eso es importante de pensar ustedes, si ustedes conocen el contexto, entender el contexto histórico es fundamental para poder ver unas categorías, vuelvo a decir de esa manera, para que no dijeron nada, lo podemos en estas categorías, son van cambiando, pero más fuertes, pero hay muchos diálogos, hay muchos puntos de contacto, por ejemplo, en el web como el tema de la importancia de la legal que se muestra el cuerpo, como se ve claro como la natal aparece un elemento muy fuerte, cada vez más muy corriendo, cada vez más fuerza, cambiando lo social en contra de la natural, van a aparecer los dos. ¿Se entiende? Sí, no me lo digan por compromiso porque me preocupa un poco. Bueno, por hoy, dando primero de reo, vamos a mirar por acá. A ver, entonces, lo que sí les voy a pedir es, a ver, van a ver la película por cuidado, ¿qué es lo que no quiero saber esta religión? Son palabras que les voy a decir porque breve, yo ahí digo no más que en la película por cuidado. Es importante tener en cuenta que hipotéticamente para una persona pueda de alguna manera llegar a vivir, es importante el cuidado a lo largo de la vida. El cuidado no siempre está emparentado con el género de las mujeres, históricamente han sido más el cuidado, porque sí hay habiendo solo ahora no las hace, eso no lo retomamos ahora, pero siempre hablo de que estaba emparentado el cuidado de la mujer por el cuidado de la reproducción, ¿no? Que la mujer tenía que hablar de la reproducción, y a veces casi siempre era hay que cargar de cuidado, ¿no? Y hay al revés, que hay una cuadrito en el reflejo que se eso de
tipos de cuidado, ¿no? De cuidado profesional y cuidado son profesionales que quieren las personas se pueden analizar. Y sí me parece importante destacar de a poco, digamos, se va introduciendo, por supuesto que la disciplina que por excelencia dentro del cuidado profesional de la enfermería, por supuesto de la medicina. Y bueno, como algún tipo de enfermería, digamos, aparece la comunitaria y agrega la estructural, la inauguración, sobre todo el Inter, que van a ver lo que a una referencia que ven justamente, sobre todo en la guerra mundial, donde había cada vez más, digamos, una serie de migraciones, de desplazamientos de todas las personas que significan cada vez más personas que cuidaban la multiplicidad de la cultura, la gente tenía que aprender distintos parámetros culturales y que por lo tanto la cuidado también son necesarios, que hablamos por dentro de la madre, que lo voy a ver más solo en la clase, o por eso que tienen el tanto que pueden tomar el cuidado, en la cual cada vez más el tema de conocer temperatura y cultura es fundamental para el periodo de la vida, por eso hacen parte de tratar pero que lo vean no me haría esto, yo eso lo voy a ver para que lo lean un poco más. Entonces, entre la seguridad, por la cuidado, digamos, más cuidado, más que en el día de hoy no lo voy a tomar. ¿Estamos? Buenísimo. Entonces, por hoy terminamos. Bueno, la semana que viene, seguro que vamos a tener una media horita más siempre para consultas. Después hacemos la evaluación y por eso me hacen clase. Después, bueno, en el área de la semana. ¿Estamos? Gracias.